Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos. Una vez más, Gilberto Renz por acá y este es el espacio de la Iglesia Bautista Lumbrera. Queremos darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá. Queremos, antes de empezar nuestro estudio en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 4 al 6, quisiéramos encomendar el tiempo al Señor como siempre y le invitamos a que usted pueda cerrar sus ojos con nosotros por un momento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos contentos, Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado sin merecerla, Señor. Y gracias porque por tu palabra crecemos y sabemos más de ti y sabemos más de esta preciosa salvación. Y a medida que sabemos más, pues más nos humillamos y más nos damos cuenta de que no merecemos tan grande amor. Padre, guíanos en esta noche al estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes o los que están allí detrás de la pantalla en cualquiera de sus necesidades, Señor. Y sobre todo aquellos que aún no tienen a Cristo en su noticia, que puedan, Señor, ser llevados por tu Santo Espíritu a reconocerse pecadores y a recibir ese don gratuito de la salvación por medio de la obra de Cristo. A ti sea la gloria, Señor, y nos encomendamos a ti en nuestra gran debilidad y nuestra gran ignorancia en cuanto a las Escrituras. Dirige tú todo desde el principio hasta el fin. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces queremos leer, si nos acompaña, por favor, la carta a los Efesios, el capítulo 4, y vamos a leerlo hasta el versículo, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, tal vez. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 en adelante hasta el versículo 15. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Como un breve repaso, a mí me llamó poderosamente la atención, sobre todo cuando hablamos de el versículo 2, una de las características de la vida cristiana, de la digna y alta posición que tienen todos los creyentes. Y fuimos llamados, según el versículo 2, con toda humildad, con toda mansedumbre, a tener paciencia
y a tener los unos a los otros amor. Y después dice guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Son muchas las preciosas características cristianas que encontramos acá, que no habría forma de nosotros hacerla o llevarla a cabo o reflejarla a no ser de que fuese por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que nosotros vimos, por ejemplo, en la última parte del versículo 2, paciencia los unos a los otros en amor. Y esta es la palabra inclusiva y preferida de Dios. Soportándonos los unos a los otros con amor, es decir, pasando por alto las fallas y faltas de los otros. Estas son las características que existen y deben existir en cada iglesia verdadera de Cristo, de convertidos reales del mundo a Cristo, de verdaderos creyentes. Pasar por alto las faltas de otros o sus personalidades, sus capacidades, temperamentos diferentes. Y qué difícil es esto. Y no se trata de una mera cuestión de mantener una fachada de cortesía mientras por dentro se hierve de resentimiento. Significa un amor positivo que actúa en beneficio de aquellas personas que perturban, irritan o dejan a otros en situaciones incómodas o que hacen molestar a otros. Ahora, vimos en el estudio pasado, y esto es rapidito, que el amor en la Biblia está por lo menos con unas 4 palabras, que es eros. Usted habrá oído de eros. Eros es el amor sexual entre un hombre y una mujer. Pues de alguna forma también la Biblia lo habla. Está filía, que es el afecto que hay entre personas que tienen las mismas circunstancias. Está la palabra storge o storge, que es la palabra que se usa para designar el amor entre familiares. Y luego está el amor ágape o el agape, que en la Reina Valera se traduce por amor, aunque en otras versiones, incluyendo la versión del 1909, habla caridad, y la Vulgata Latina también habla como caridad. Sin embargo, esta palabra ágape, y es una palabra importante que nosotros como creyentes debemos saber y conocer, amor, pero no es ese amor de emociones, sino es amor que viene de la voluntad. Es la habilidad de mantener la buena voluntad, inclusive con los que no merecen nada, ni una pizca, ni son amables, ni nos gustan. Ágape, esa cualidad que impulsa y que debe impulsar a todo verdadero cristiano a no tener ningún sentido de venganza, dejar todo en las manos del Señor y buscar el bien para con otros. Esto es sumamente difícil porque nuestra naturaleza carnal nos impulsa a otras cosas, nos impulsa más bien a alejarnos y a rechazar a aquellos que nos rechazan o aquellos que nos han hecho algún daño. Pero fíjense, si aquí es algo que podemos decir, como decía Spurgeon, menos mal que Dios no es hombre, porque si no me rechazaría y yo mismo no me aceptaría. Pero Dios es amor, y precisamente esa parte de amor es ese amor activo de Dios, y es el que se describe en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Ese amor es el ágape, y ese amor dice que dio a su Hijo unigénito. Es un amor que da, un amor que no solamente siente, un amor que se mueve a voluntad, un amor que está dispuesto a dar. Y por si fuera poco, Juan 3:16 es una barra que está muy alta, porque dice que dio a su Hijo unigénito. Y tú y yo sabemos que la dio no por gente buena que merecían ser salvada, sino al contrario, por aquellos pecadores que le rechazábamos, que no queríamos nada con Dios, que éramos enemigos, pues nos dio a su Hijo Jesucristo. Ese amor es capaz de esto. Y este amor es el que debe de reinar en nosotros y sobre todo la iglesia. La iglesia debe estar llena de personas con el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, según nos dice Romanos capítulo 5. Dice el versículo 3 y hablamos la vez pasada de que tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y todo creyente debe de guardar la unidad del Espíritu. Y fíjense que es una acción en la iglesia, sobre todo porque estamos hablando de la iglesia, los que componen la iglesia de Cristo.
debe reinar siempre un espíritu tendiente a la unidad. ¿Por qué? Porque somos de diferentes nacionalidades, de diferentes temperamentos, de diferentes crianzas, de diferentes ambientes, de diferentes modos de pensar. Lo único que tenemos en común es que somos humanos y somos creyentes en Cristo, pero hay muchas diferencias. Y Cristo, dice Efesios 2:14, que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia. Así que eso lo vimos ya. Nosotros debemos siempre mantener la paz. Debemos saber que somos diferentes en muchos aspectos, pero que debemos mantener la unidad. Y la unidad significa vivir en paz los unos a los otros. Una cosa bien importante que queríamos resaltar es ahora mismo en nuestra congregación, en nuestra iglesia, tenemos hermanos que piensan distinto, que yo pienso distinto a ellos en algunos aspectos de escatología, por ejemplo, del futuro o de las forma de ver el desarrollo de Dios dispensacional. Otros los ven con las sistema de pactos. Y mire, nos debe unir lo principal, que es Cristo. Me gusta lo que dice el comentarista William McDonald. Le dice que la reacción cuando surgen diferencias es esta: en lo esencial, unidad; en cuestiones dudosas, libertad; en todas las cosas, amor. En este versículo 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Este versículo importantísimo empieza con una serie de virtudes o factores que nos sirven para guardar la unidad en el cuerpo de Cristo. Empieza con número 1, un cuerpo; número 2, un espíritu; número 3, una esperanza. Luego hay más. Vamos a ver los demás en el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos nosotros. Aquí hay suficiente material para cubrir 6 estudios más, pero vamos a procurar ser breve. Entramos entonces en este versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Aquí Pablo está tratando de mostrar las bases sobre la cual la unidad cristiana está fundamentada. La iglesia debe estar fundamentada. Hay 7 realidades positivas que constituyen esta unidad verdadera en el cuerpo de Cristo. Y la primera es un cuerpo. Un cuerpo. Bueno, Cristo es la cabeza, como vemos más adelante, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ningún cerebro puede controlar un cuerpo que está desintegrado en fragmentos. Si no hay unidad coordinada en el cuerpo, los mandamientos de esta cabeza se frustran. Y esto, por supuesto, es una teoría negada, porque Cristo lo puede todo y Cristo nos ha redimidos por la eternidad, y Cristo es la cabeza de nosotros que somos la iglesia. Pero la unidad de la iglesia es esencial para la obra de Cristo. De hecho, si estamos divididos como iglesia local, que es distinto, que estamos hablando que es la iglesia universal, no podemos avanzar en la obra de Cristo. Hay mal testimonio, no podemos lograr ni siquiera ganar un alma cuando la gente ve divisiones entre nosotros mismos. Y a pesar de las diferencias de raza, color, nacionalidad, lengua, temperamento, hay un solo cuerpo. En nuestra iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos distintas nacionalidades, distintos temperamentos, distintas crianzas, distintos background o modo de vivir o modo de lo que tenemos como parte de atrás de nuestras costumbres, de nuestra familia. Pues tenemos familias de parte de la República Dominicana, tenemos familias de Colombia, tenemos hermanos de Guatemala, tenemos hermanos de Puerto Rico, tenemos hermanos de Venezuela, tenemos hermanos de Argentina, tenemos hermanos de Honduras y hemos tenido hermanos de Cuba también.
Pero hay distintas nacionalidades, distintas razas. Sin embargo, cuando estamos adorando el domingo, estamos en un cuerpo, en un espíritu adorando a aquel que murió y resucitó por nosotros. Y esto es precioso porque es lo que logra la obra de Cristo. Todos somos un cuerpo y somos formando la iglesia por verdaderos creyentes desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. Ese es el proceso o el tiempo en el cual la iglesia se ha formado. Cabe decir que los santos del Antiguo Testamento no son parte de la iglesia, son los amigos del esposo que nos hablan los evangelios. Pero aquí, cuando el arrebatamiento dice los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso es que habrá otra resurrección de los justos, pero estos no en la resurrección que viene, es de la iglesia, de los que han muerto en Cristo. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Todas las divisiones de hechura humana quedan totalmente abolidas cuando el Salvador venga. Qué día glorioso será cuando Cristo venga. Todos vamos a tener exactamente un solo pensamiento y una sola mirada al Señor. ¿Qué tal si la empezamos a practicar desde ahora? Por eso nuestro lema en este tiempo presente debería ser: caigan hombres y sectas y partidos y Jesús sea todo en todos. Luego viene, hay un solo espíritu en este versículo 4, un solo espíritu. La palabra griega para espíritu, como ustedes muchos sabrán, es neuma. ¿De dónde viene la palabra neumático? ¿De dónde viene la palabra neumonólogo? ¿De dónde viene esta raíz de aliento? Es el espíritu. Es de hecho, en griego es la palabra corriente para aliento, para aire. A menos que nosotros tengamos aliento en el cuerpo estará muerto. Cuando a una persona se le busca si tiene signos de vida, se le trata de ver si tiene todavía palpitaciones o si todavía respira. Cuando ya no respira, no tiene aliento, ya está muerto. Pues el aliento vitalizador del cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el cuerpo en la iglesia está muerto. En 1 Corintios 6 y 19 nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El Espíritu Santo habita en cada creyente individualmente. Hermanos, y para nuestro conocimiento, el Espíritu Santo entra de una manera inmediata en el momento que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. No hay que esperar alguna manifestación extraña, ni mucho menos hablar en lengua, ni alguna manifestación milagrosa, ni estar orando después de ser salvo para recibir el Espíritu Santo, pues eso es algo que viene instantáneamente. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos lo dice, que en él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Y 1 Corintios 6 y 19, como hemos leído, somos templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, que tenemos de Dios y que no nos pertenecemos por eso. Y 1 Corintios 13 y 16 nos dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y de que el Espíritu mora en vosotros? Y de paso, si alguno dice que es creyente y el Espíritu se le va, pues eso no puede ocurrir. Pero si alguno lo dice, en 1 Corintios 8 y 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso está en 1 Corintios 3 y 16. Luego viene una misma esperanza. ¿Cuál será esta esperanza? Bueno, cada miembro de la iglesia, cada creyente verdadero es llamado a un destino común, a estar con Cristo, a ser como Él y compartir su gloria sin fin. La misma esperanza incluye todo lo que está esperando a los santos cuando regrese el Señor Jesucristo a recogernos y a estar en los cielos. Hebreos nos dice que el Señor
vendrá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esa es nuestra esperanza. Tito capítulo 2, versículo 13, usted lo puede leer, dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la esperanza, una misma esperanza. Todo creyente tiene esta misma esperanza de ser transformados con el Señor y de ser semejantes a Él en su venida. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo. Amén. Gloria al Señor por eso. Luego el versículo 5 dice: un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor. Esta parece ser que fue la forma primaria del credo que surgió en la iglesia primitiva. Y lo decimos por esa frase que encontramos en Filipenses 2:11. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Parece que el apóstol estaba dictando o estaba citando una frase breve de la iglesia primitiva, un cántico que es: Jesucristo es el Señor. Y esto es tomado también del contexto de Isaías 45:21. Si usted lo puede leer, dice: yo Jehová y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno fuera de mí, que es en lo que se basa también Hechos 4:12. Si no hay Dios fuera de Dios el que lo dice, y no hay salvador, no hay ninguno fuera de él, pues eso lo dice Jehová Dios. Jesucristo es Dios. Por eso Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, el cual podamos ser salvos. Y el versículo 23 de Isaías 45 dice: por mí mismo hizo juramento, de mí salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Estos versículos fueron los que el apóstol tomó del Antiguo Testamento para aplicarlo al Señor Jesucristo como el Señor. Esta palabra Señor en griego es kurios o kurios o curión, algunas diferencias en la pronunciación, pero es la palabra griega traducida como Señor en el Nuevo Testamento. Ahora, esta se deriva de la palabra kuros, que significa poder, y puede ser aplicada también a los grandes señores, en contraste con por ejemplo, los esclavos, o también era aplicado al rey, en referencia a la persona. Habla de aquella que tiene control u autoridad y lleva el concepto de legalidad. Es Señor porque es legal y tiene todo para demostrar que es el que tiene el poder. Y es la palabra Señor demuestra propiedad también. Kurios es el que posee y dispone de una cosa. El amo, el Señor, el dueño, el propietario. Y sabe que esta palabra en el Nuevo Testamento se usa para Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 32, dice, hablando del Señor Jesucristo en profecía: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ahí el kurios Dios, el kurios Dios, el kurios Theos, le dará el trono de David su padre. ¿A quién? Al mismo Jesucristo. El capítulo 2 y versículo 9 de San Lucas nos dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Y esta palabra, el ángel del Señor, el ángel del kurios, que es Dios, y la gloria del Señor, la gloria del kurios, que es Dios, les rodeó de resplandor y tuvieron mucho temor. Pero también esta misma palabra se usa para el Señor Jesucristo. Por ejemplo, el archiconocido versículo de Romanos 19, que si no lo hacemos, pues no podemos ser salvos. Y cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el kurios, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que nadie puede ser salvo si no reconoce que Jesús es el mismo Dios. Y también en primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 dice:
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, curios, si no es por el Espíritu Santo. Todo creyente en Cristo está consciente y está gozoso de saber que Jesús es Dios y que Jesús es nuestro propietario, que Jesús es nuestro Señor y Salvador, porque tenemos el Espíritu Santo. Así que este doble uso de la palabra curios en todo el Nuevo Testamento, bueno, y en la Biblia completo, nos enseña, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, donde está la revelación de Jesús, nos revela la deidad del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios, es ineludible y es inescapable que Jesucristo es Dios y lo revelan las Escrituras. Ahora, Pablo colocó este título en el centro de todos los 7 componentes que están acá, porque ese era el lugar central que el apóstol Pablo tenía para Jesús en su corazón. ¿Qué acerca de nosotros, hermanos? Pues la iglesia nació en Pentecostés al oír y creer que Jesucristo era el Señor. Por ejemplo, en Hechos 2:36 nos dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Señor y Cristo. Llegará un momento en que la humanidad va a hacer esta confesión. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahora, no dice que toda lengua va a ser salva, sino que toda la humanidad creada va a declarar que Jesús es el Señor. Lamentablemente, para muchos es la condenación y la perdición eterna. Así que es bien interesante esta expresión de un Señor. 1 Corintios 8:5 nos dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Eso está en 1 Corintios capítulo 8, versículo 5. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2 también dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una fe, la quinta, una fe. Algunos comentaristas dicen que esta no es la fe cristiana, sino la fe salvadora. Por ejemplo, Judas 3 nos dicen que es la fe, el conjunto de doctrina. Judas 3 nos dice: exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Otros dicen que es la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Como quiera que sea, tanto la fe salvadora como la fe doctrinal forman parte de la iglesia, es lo que yo humildemente pienso. Dice también un bautismo en el versículo 5. Y hay también aquí una discusión, porque hay en este sentido doble, pensamos muchos, y humildemente pienso como piensan otros que sí saben de la Biblia. Primero, hay el bautismo en el Espíritu Santo por los que confían en Cristo, son puestos en el cuerpo. En 1 Corintios 12:13 nos dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este es el bautismo corporativo de todos los que confían en Cristo, son puestos en el cuerpo de Cristo, que ya hay un bautismo en esto. Luego está el bautismo para los convertidos que confiesan su identificación con Cristo en su muerte. Todo nuevo creyente, y yo doy gloria a Dios por todos los hermanos que en nuestra congregación, en la iglesia lumbrera, han venido, han confesado a Cristo o han dicho a los demás: soy creyente en Cristo, y por medio del bautismo confieso a todos de que yo con Cristo he muerto y con Cristo he resucitado. Y esto es el bautismo en agua por inmersión. Es el único que simboliza la identificación con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Aunque hay muchas iglesias que practican muchos modos de bautismo, el Nuevo Testamento
reconoce el bautismo de los creyentes, un bautismo solamente de los creyentes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el bautismo en agua, porque ya hablamos del bautismo en el Espíritu Santo. Al bautizarse, los discípulos se adhieren a Cristo, su sepultura del viejo hombre, del viejo yo que está plagado conforme a los deseos carnales, y una decisión de andar en novedad de vida. Y les dejo Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que el Señor bendiga y prospere su palabra. El Señor les bendiga a todos.